En este video presentamos por parte de la materia Introducción a los microcontroladores cómo llevamos a cabo la práctica 16 del termómetro, presentando cada una de las partes que lo conforman. Nuestro equipo está conformado por Molina García José Ángel, Moreno Ramírez Daniel y Hernández Hernández Cristian Ricardo. El objetivo de esta práctica es implementar un circuito en donde podamos observar la temperatura en grados Celsius y Fahrenheit obtenidos por un sensor de temperatura. En este apartado explicaremos las partes del circuito. Tenemos el sensor de temperatura, el cual por default obtiene la temperatura en grados Celsius. Aparte tenemos un voltímetro para poder medir la salida de voltaje del sensor de temperatura. Aquí en el centro tenemos el microcontrolador que hemos estado usando, que es el ATmega8535. Y del lado derecho tenemos los tres displays que nos servirán para poder mostrar la temperatura marcada por el sensor de temperatura. Y por último tenemos aquí este pequeño botón que servirá para cambiar entre grados Celsius y grados Fahrenheit. Primero explicaremos un poco sobre el funcionamiento del sensor de temperatura. Este sensor es el LM35, el cual tiene un voltaje de alimentación Vs y un voltaje de salida Vout. El voltaje de alimentación está entre los 4 volts y los 30 volts. El voltaje de salida es lineal, esto quiere decir que por cada grado Celsius de aumento el voltaje aumenta 10 milivolts. En esta práctica tomaremos el rango de 0 a 50 grados Celsius, lo que es equivalente a 32 a 122 grados Fahrenheit. Esto quiere decir que el valor máximo de voltaje que tomaremos es de 0.5 volts o 500 milivolts y el valor mínimo es de 0 volts. El rango del sensor es de menos 55 grados Celsius a 150 grados Celsius. Ahora recordemos que tenemos tres opciones para manejar el voltaje de referencia VRF del ADC. Número 1, utilizamos el voltaje de alimentación del microcontrolador, el cual es de 0 volts a 5 volts. 2. Usamos un voltaje externo AREF en el pin 32 del microcontrolador. 3. Utilizaremos el voltaje de referencia interno que es de 1.1 volts. Para este caso usaremos el interno teniendo un máximo de 110 grados Celsius. Por último, explicamos cómo convertir el voltaje a grados Celsius. Primero tenemos que obtener el voltaje con la función readADC, pasándole como parámetro un 0. Este valor lo multiplicamos por la máxima resolución que tenemos, que es de 110 grados Celsius, y el resultado de este lo dividimos entre 255 porque estamos usando 8 bits de lectura para el microcontrolador ADC. Y por último tenemos que los grados Fahrenheit son el valor que tenemos en Celsius por 1.8 y al resultado le sumamos 32. Aquí tenemos el código que utilizamos para programar el microcontrolador. Primero tenemos el puerto C, que es el que utilizamos para encender cada uno de los displays. Tenemos al puerto D, donde únicamente utilizamos el pin de 0, que está conectado a un botón que nos servirá para cambiar de grados Celsius a grados Fahrenheit. Después tenemos una variable que es una regla, donde se encuentra cada uno de los números en código hexadecimal. Después tenemos a Cn, que es donde guardaremos el valor que lee el ADC del voltaje. Tenemos a centenas, decenas y unidades que utilizamos para representar en el display. Después tenemos a centígrados y Fahrenheit, que es donde guardaremos la temperatura correspondiente cuando hagamos la conversión. Y el estado nos servirá para saber si estamos en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Y por último tenemos el botón A y botón P, que nos servirá para evitar rebotes al presionar el botón. Después tenemos aquí el while, que es donde se encontrará todo el proceso del microcontrolador. Como dijimos, Cn servirá para leer el ADC. Aquí hay una excepción, ya que en la simulación Proteus a veces hace ajustes por sí solo y afortunadamente directamente al leer del ADC sale directamente los grados Celsius y ya no tenemos que hacer la conversión que aquí tenemos que multiplicar por 110 y eso dividirlo entre 255, que es donde estamos trabajando con 8 bits. Y aquí abajo tenemos el código que nos servirá para evitar los rebotes al presionar el botón. Por último tenemos aquí en la parte de abajo
donde trabajamos con grados Celsius, en la parte de arriba con grados Fahrenheit. Lo único que hacemos es obtener las centenas, decenas y unidades para poder mostrarlas en el display. Aquí primero encendemos el display que está conectado a C0, que pertenece a las centenas, luego decenas y unidades. Y es lo mismo para los grados Fahrenheit. Lo único que hacemos primero es hacer la conversión correspondiente a su fórmula. Por último tenemos aquí la simulación. Ahorita el sensor marca 50 grados Celsius y la salida acá es de 50. Al presionar el botón cambia a grados Fahrenheit. Aquí que corresponde a 122 grados Fahrenheit. Si disminuimos la temperatura, pues va cambiando la salida.